Bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí en aquesta tarda. Estem amb l'equador d'aquest cicle de conferències sobre donar visibilitat a un tema social punyent, que és el tema de les addiccions. Vam tindre allà fa uns dijous el doctor Villar, que ens va parlar sobre pantalles i vida, i tindrem l'última, ja us lo adelanto, el 30 d'octubre, el dijous 30 d'octubre, també a les 7, que ens ve el David Pérez i ens parlarà sobre acompanyem els nostres infants i joves en un món pornificat. Serà molt, molt, molt interessant. Entremig tenim una altra conferència. El 23 d'aquest mes, un altre dijous, tenim una que com el que ve, el dijous que ve, dia 23. Un tema que com blanencs ens toca i és una taula rodona que en Pere Reixac estarà també intervenint sobre el vescomtat de Cabrera, però sobretot la figura de Jaume Ferrer de Blanes, que és algú del qual no es parla. Però bueno, anem pel tema d'avui. Avui tenim entre nosaltres a Gonzalo Núñez González. Ella ens parlarà amb el llenguatge de l'Imperio, perquè és de Chile. Algún chileno entre nosotros, sí. Algún chileno entre nosotros. Ell és psicòleg i té una àmplia experiència, primerament com pacient i després com a terapeuta en grups d'ajuda mútua. I avui ens porta una conferència baix el títol Famílies davant les drogues, riscos invisibles, conseqüències reals. Quan vulguis. Muchas gracias. ¿Me oye? ¿Sí, no? ¿Sí? Bueno, primero que todo, David, muchas gracias por la invitación. Nos conocimos hace un tiempo y has decidido invitarme para poder hablar sobre un tema que está atravesando a toda la sociedad, ¿no? Entonces, gracias por haberme invitado. Josep, también gracias porque nos conocimos hace años también y viste algo en mí y dijiste, bueno, tú eres un buen comunicador y debieras dedicarte a esto. Bueno, yo he seguido un poco, te he hecho caso y ahí estoy. Entonces, bueno, básicamente la idea es abordar un tema que está atravesando a toda la sociedad, es una problemática que nos cruza a todos. Entonces, ¿por qué me denomino psicólogo experto en adicciones? Yo tengo un recorrido vital. Primero he sido drogadicto hace muchos años y hace unos 18 años ingresé a un centro de recuperación y pude recuperar mi vida, dejar las drogas y reconvertir mi vida. Al punto, me veía motivado a querer entender por qué llegué a consumir droga y por qué perdí el control de mi vida, que decidí estudiar psicología. Entonces, me recibí hace muy poco, soy psicólogo y tengo una experiencia como drogadicto, tengo un doctorado drogándome, pero también tengo un amplio conocimiento en ayudar a personas que atraviesan por este trastorno, pero también a los familiares. También hacemos acompañamiento a familias, que son... Es muy difícil hoy en día observar la adicción como un fenómeno individual, del individuo. La adicción o el consumo de drogas normalmente se asocia a un individuo, pero no es solo eso. Hay que observar que se afecta el sistema familiar, social, y hay mucho dolor alrededor de las personas que consumen droga. Entonces, es un área que no está muy atendida y nosotros, mi señora que está aquí, se dedica a eso también, a llevar temas de codependencia, personas que conviven con adictos, y también desarrollamos mucho trabajo de acompañamiento a familiares. Entonces, abordamos la adicción de una manera más amplia, no solo hacia el paciente y hacia el consumidor, sino que también abordamos y damos acompañamiento a la familia. ¿De acuerdo? Normalmente cuando vengo aquí, vengo bastante en silencio cuando asisto a una conferencia porque me pregunto, ¿quiénes vendrán a la conferencia? Y siempre he considerado que son 4 tipos de personas las que asisten a esta conferencia. Hay personas que no consumen nada de drogas, hay personas que consumen esporádicamente, fin de semana, una copita de vino o de vez en cuando, hay personas que tienen problemas al consumir, generan un
consumo problemático, o hay personas que tienen un familiar que consume, que tiene problemas con drogas. Entonces, es ahí a donde me quiero dirigir. Aquí hay muchos, seguramente habrá madres o abuelos de personas que tienen un familiar, en este caso un hijo o un nieto que está consumiendo. Para iniciar es importante aclarar, hay muchas creencias populares, muchos mitos, muchas creencias erróneas en la sociedad, y entonces para comenzar desde lo más básico vamos a explicar qué es una droga. Hay gente que cree que es cualquier sustancia ilegal que circula en la calle. Hay otras personas que creen que es un producto que provoca adicción desde el primer consumo. Hay otro tipo de personas que creen que las sustancias que usan los jóvenes para divertirse. Y en realidad una droga es una sustancia, ojo con esto, legal o ilegal, que modifica el comportamiento, yo cambio mi forma de funcionar y también altera el funcionamiento del cerebro, modifica el cerebro, cómo funciona y cómo se establecen las redes neuronales. Hay un viejo mito, seguramente lo habrán escuchado, que dice que hay drogas duras y drogas blandas. Hace muchos años se decía la droga dura es la heroína y hay drogas blandas como la marihuana. Ese concepto no existe. En el ámbito científico no existe, es una creencia popular. Lo único que existe son drogas legales y drogas ilegales. Droga legal es el alcohol. Mucha gente hemos llegado como sociedad a decir que el alcohol es un alimento, que el vino es un alimento, se ha tipificado como alimento. Pero no, es una droga. Es una droga legal, pero es una droga, como el tabaco, es otra droga legal. Y hay drogas ilegales. Esta es la única diferenciación que hay. No existe otra. Drogas legales y drogas ilegales. Por lo tanto, cuando hemos dicho al principio, seguramente en esta sala hay personas que consumen esporádicamente drogas, pues sí, las personas que beben alcohol, una copita de vino, o que van a la terraza a tomarse una cervecita, o que en Nochevieja se toman su copa de cava, están consumiendo drogas. Entonces, es un problema que atraviesa a toda la sociedad. ¿Es bueno, es malo? Es discutible. ¿Por qué algunas se aceptan y otras no? Hay un amplio debate, por una cuestión de cultura, bueno, muchas razones, ¿no? Pero este concepto hay que tenerlo claro. Siempre tenemos a alguien que consume drogas a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Un tío, un primo, un cuñado, mi amiga, yo mismo. ¿Por qué? Yo no he consumido nunca drogas. Sí, te has tomado una cerveza, te has tomado un vino, te has tomado una copa de cava. Hemos consumido drogas. Por lo tanto, si dirigimos la conferencia o dirigiremos la conversación hacia nuestros familiares y en particular hacia nuestros hijos, la pregunta es, ¿qué es lo que creo yo que tiene más poder preventivo? ¿Cómo hacemos que los jóvenes no se acerquen a la droga? En mis tiempos se utilizaba el miedo. Nos metían miedo en el colegio, nos decían que la droga, esto te va a pasar aquí y allá. ¿Fue disuasorio? No. Yo consumí drogas. La campaña del miedo no funcionó, particularmente en mí. También se prohíben. Hay una concepción, también por esta misma razón de que se convierten en legales, hay una razón para convertirlas en ilegales. La prohibición, hasta cierto punto, bueno, puede evitar la criminalidad, el narcotráfico, o propiciar el narcotráfico y la criminalidad, pero bueno, también es subjetivo. Concienciar, bien, me parece razonable. Las campañas de concienciación son bien, me parecen, a mí particularmente, esto es una opinión, me parecen bien, pero tienen que ser extendidas en el tiempo. Si yo cojo una generación, lo conciencio durante 5 años y luego no le desconciencio más, pues he concienciado a esa generación. A los muchachos entre 10 y 15 años, los que vienen después, no van a estar concienciados. Entonces la concienciación sí tiene un impacto, pero creo que no es tan amplio. Para mí lo más efectivo es que hablemos de ello, y es lo que estamos haciendo aquí hoy. Yo arrojo ciertos datos, os cuento un poco cómo funciona esto, pero podemos hablar, podemos dialogar, podemos establecer, contar nuestras dudas, qué nos pasa, qué es lo que creo yo, ayudar a derribar estos mitos, este sistema de creencia que tenemos. Por lo tanto, es importante saber dónde estamos situados, qué sabemos del consumo actual. En realidad, mis conferencias o mis charlas suelen ser bastante interactivas y yo suelo hacer estas preguntas online. Os hago descargar una aplicación y en la cual vais contestando online las preguntas y van saliendo aquí en tiempo real vuestras contestaciones y vamos viendo porcentaje. No me voy a complicar con eso,
Pero para saber qué sabemos, por ejemplo, ¿cuál creéis que es la droga más peligrosa para la salud pública? ¿Cuál creéis? Alguien que me levante la mano y me diga, ¿qué creéis que es la droga más peligrosa para la salud pública? Tabaco. ¿Cuál, perdón? Tabaco. Tabaco. El alcohol. ¿Ves? Sois un público informado. Efectivamente, el tabaco y el alcohol encabezan la mortalidad en la carga sanitaria. La gente dice, ¿pero el tabaco es una droga? Sí, sí, está tipificado en la OMS como una droga. Legal, pero es droga. Altera el comportamiento y altera el funcionamiento del cerebro. Otra pregunta, ¿a qué edad suelen empezar los jóvenes a probar drogas en el país? Vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar en general, pues los datos son por países. ¿A qué edad creéis? ¿14, 13, 12? 12, 13, ¿ves? Sois un público informado. ¿Se ve la estadística? Estas son fuentes del Ministerio de Sanidad, del Observatorio de Drogas. Este estudio se hizo en el 2023, es el más actual. Se comienza con el alcohol a los 13 y 14 años, con el tabaco a los 14 años, con el cannabis a los 14 15, y hipnosidante. Esto me merece un inciso, me parece interesante observar que los muchachos están empezando a consumir hipnosedantes, benzodiazepinas, orfidales, etc., entre 14 y 15 años. Es una edad muy baja. Yo sé que si aquí pido que levanten la mano quién tiene orfidales y quién tiene benzodiazepinas en su casa en la mesilla, seguramente hay varios. O hay personas que consumen benzodiazepinas. El problema es que están entrando muy jóvenes. Y esto tiene dos razones, lo vamos a observar ahora. Tiene dos causas. Una es que los muchachos desarrollan trastornos por diversas razones, por historia vital, y necesitan, consumen con receta. Y otro que por consumir drogas deriva en determinados trastornos, depresiones, esquizofrenias, y terminan consumiendo sin receta. Es un problema grave. ¿Habéis oído algo de información de esto? Se habla muy poco, ¿eh? Nos distraen con cosas que están muy lejos y estos son problemas reales que tenemos. ¿Cuál es la droga legal más consumida por los jóvenes entre 14 y 18 años? Este es fácil. El alcohol. El 76,3% de los jóvenes entre 14 y 18 años consumen alcohol. ¿Cuál es la droga ilegal más consumida? ¿Qué creéis? He dicho que habían drogas legales e ilegales. Cannabis, 26,9%. El tema de los hipnosedantes merece nuevamente un inciso. Están consumiendo mucho hipnosedante. Y muchos con recetas y sin recetas. Se van muchos al mercado negro. ¿Es cierto que solo las personas débiles se enganchan a las drogas? ¿Qué creéis? No sois un público informado. No, no es cierto. Es un trastorno. No influye el carácter, influyen los factores biológicos, sociales y psicológicos. Es el triángulo de Engel que se llama. Factores biopsicosociales. Es un trastorno, una enfermedad mental. El consumo tiene fases, así como el proceso adictivo. No es lo mismo consumir que tener una adicción. Son dos cosas diferentes. Hay personas que consumen drogas, las usan, bueno, de vez en cuando se toman una copa, se ponen un porro, se meten una raya, de vez en cuando la usan en una boda, a final de año, en su cumpleaños. Hay personas que abusan todos los fines de semana, incluso se emborrachan, incluso tienen problemas, generan un consumo complicado, conflictivo, problemático, chocan, pelean. Esa es la fase del abuso. Y la tercera es la dependencia, cuando ya el cerebro se ha neuroadaptado al consumo y ya no puede dejar de consumir. Estas son las fases del consumo y el proceso adictivo funciona similar, solo que tiene más etapas. Hay una fase intermedia de tolerancia, luego de abstinencia, donde el individuo necesita consumir, y esto es una realidad. El drogadicto o la persona que consume drogas, cuando consume drogas está mal, pero en ausencia de la droga está peor, y eso es el síndrome de abstinencia. Y el craving es un concepto americano, una palabra americana que significa que es una desesperación absoluta y tiene que conseguir la droga. Y ahí es cuando los jóvenes o las personas llegan pues a robar, a delinquir, y entran en unos estados que están enajenados. El consumo, hemos visto que hay fases del consumo y fases del proceso adictivo. No es lo mismo consumir
que generar un proceso adictivo, convertirse en una persona con adicción. No es lo mismo. El consumo, se pueden consumir sustancias o comportamientos. Hace un mes estuve aquí mismo en una conferencia que hablaban sobre los móviles, redes sociales. Los muchachos están consumiendo. Afecta la misma zona del cerebro y está alterando las mismas funciones del cerebro. Todo el tema de pantallas, online, juegos, videojuegos, son comportamientos. Hay gente que son adictos al sexo, al trabajo, al deporte. Funciona exactamente igual que una persona que es adicta a la marihuana, a la cocaína, al alcohol. Mi padre trabajaba muchísimo. Era un científico importantísimo, descubrió una vacuna, trabajaba 20 horas diarias, sí, era adicto al trabajo. Mi primo tiene unos músculos enormes, se pasa 6 horas en el gimnasio, 8 horas en el gimnasio, sí, es adicto al deporte. Ha desarrollado adicción a comportamientos. Mi hijo pasa jugando 8 horas diarias en la PlayStation, sí, ha desarrollado una adicción. Son comportamientos. No solo hay adicción a sustancias, sino que también a comportamientos. A veces estas se cruzan. La persona, por ejemplo, que juega compulsivamente, como se cansa, necesita estar despierto y recurre a la cocaína, por ejemplo, que la cocaína es estimulante y lo mantiene despierto. O viceversa. El que consume cocaína, como necesita dinero, termina jugando en la ruleta para ver si gana y seguir comprando. A veces se cruzan. Pero tener claro este concepto. Estamos hablando de consumo. Las sustancias se clasifican según los efectos. Y aquí os he dejado, allí fuera, al salir, no quiero distraeros ahora, os he dejado dos cosas, ¿de acuerdo? Una de ellas se llama la rueda de la droga, es esto. Está allá afuera, cogéis una cuando os vais. No os he querido dar ahora para no distraerlos, pero aquí hay un cuadro, un esquema, donde en el anillo exterior está la clasificación de las drogas, en el anillo intermedio están los efectos y en el anillo interior las sustancias. ¿De acuerdo? Entonces lo miráis en casa, lo veis, lo leéis, entendéis un poco la cantidad de sustancias que hay. Lo podéis coger al salir. ¿De acuerdo? También hay un código QR aquí que podéis ir a la web oficial de esta rueda. Hay distintos tipos de ruedas, son para educación, pero sirven mucho. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que se hizo en el 2018, no se ha actualizado. Esto es muy interesante a propósito de lo anterior que hemos visto aquí, de la clasificación de las drogas. En 1948 existían 50 sustancias fiscalizadas en el sistema. En el 2018 había aumentado a 274. En 70 años aumentado un 548% de sustancias. Hemos pasado de 50 a 274 sustancias fiscalizadas. Hay un catálogo donde están todas las drogas. ¿Qué ha ocurrido? Que a partir del 2009 habían 130 sustancias no fiscalizadas. Y desde el 2009 al 2018, de 130 hemos pasado a 803. Quiere decir que en el 2018 habían 803 tipos de drogas que no estaban en el catálogo. Esto es tremendo porque se están creando drogas nuevas todos los días. Se transforman molecular y genéticamente. Y los jóvenes están consumiendo unas drogas sintéticas tremendas que están devastando su cerebro. Y entonces llegan a urgencia, el sanitario dice, ¿qué ha tomado? Tal droga. Va al catálogo, no está. ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo abordo ese problema? ¿Qué puedo hacer con él? Si no sé los efectos que tiene. Estas sustancias se están alterando molecularmente para hacerlas más adictivas y hacerlas más voraces. Son mucho más potentes. No están en el catálogo de sustancias psicoactivas. La marihuana sintética está causando estragos. Se están creando continuamente nuevas fórmulas. Las reacciones que tienen esas nuevas drogas son desconocidas. Es que ni yo podría, yo soy drogadicto y trabajo con muchos muchachos que consumen drogas. Sería imposible yo decir todas las drogas que existen. Es que no las conozco todas. No sé ni los efectos que tienen. Y además los efectos son multiplicados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, con la marihuana. En los años 80, fumarse un porro de hoy, ¿sabéis lo que es un porro, no? El cigarrillo de liar que se fuman los jóvenes. Bueno, con la gente adulta que es un porro de hoy en día, como está modificado molecular y genéticamente para alterar sus efectos y elevar sus efectos, viene a significar más o menos unos 10 porros de los años 80. Un porro.
Un muchacho que se fuma 2 diarios está fumando 20 porros de los años 80. Si esto lo multiplicamos por 60 días, son 120 porros que se está fumando, ¿no? Entonces, los efectos son multiplicados. Además, el tipo de droga no es el mismo, el efecto que tiene en el cerebro no es el mismo. Por lo tanto, aquí se genera, desde mi punto de vista, el gran problema del cannabis. Hay un problema enorme con el cannabis que está absolutamente oculto. Nadie se hace cargo de este problema. El cannabis muy rápidamente se divide en 2 sustancias, THC y CBD. THC es una sustancia psicoactiva, es la parte que altera el comportamiento, la que se droga, la que genera un colocón, digamos, la que coloca. Y la otra parte de la marihuana es el CBD, que es no psicoactiva. Esta parte no coloca, ¿vale? Es como relajante. De hecho, se ha separado y esta parte de la marihuana hoy en día se puede ver en farmacia. Hay cremitas, hay suplementos alimenticios, hay aceite para deportistas, aquí es antiinflamatorio. Entonces, han introducido una parte de la marihuana en el mercado de una manera inocua, muy inofensiva. No, si es una crema muy buena, si es un aceite, es un complemento alimenticio, relaja, puede dormir mejor. Pero no explican esta diferenciación. Entonces, a través de esta puerta se está introduciendo la legalización de la marihuana. Como es buena, nos hacen creer a la sociedad que la marihuana es buena, porque tiene una parte que es buena. Y hay una confusión. La gente no entiende qué es el THC, el CBD, no entiende. El problema es que esta sustancia también tiene componentes de la marihuana, del cannabis. Y yo he tenido particularmente recaídas de muchachos por utilizar aceites, 2 gotas. Han tenido brotes psicóticos. Entonces, el problema de la marihuana es que se está introduciendo a través de esta puerta del CBD en las farmacias, como que es inocuo, es inofensivo, lo podemos tomar, es muy tranquilo, pero abre la puerta a esto. Estados Unidos, no sé si habéis ido a Estados Unidos hace poco, yo he estado hace 3 o 4 años, Nueva York huele a porro. Y hay camiones donde venden marihuana. En vez de venderte un Frankfurt, venden marihuana. Y en esos camiones venden comestibles, vapeadores, flores, porro, helado, palomitas, tartas, lo llevan a domicilio. Igual que te dices una hamburguesa, una pizza a casa, pides la marihuana. Y hay distintos tipos, hay catálogos. Uno está en la calle, está viendo, yo qué sé, que estamos comprando algún souvenir de Nueva York y al lado hay personas que están vendiendo distintas clases de marihuana. Y eso ya está permitido. Hay muchos estados en Estados Unidos que se consume marihuana. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se está introduciendo a través de esta. Esta es la puerta pequeñita que han encontrado. Como es buena, como sirve para el cáncer, como sirve para quitar el dolor, esta parte de la marihuana aprovechan de introducir esta. Y no hacen una diferenciación clara. Crean la confusión. ¿Cuál es el problema? Que ya están saliendo resultados, no se ve claramente aquí, son varios estudios científicos, aquí cito algunos, en donde ya se empiezan nos empezamos a dar cuenta que hay trastornos mentales asociados al consumo de cannabis por adolescentes. Yo hablo con muchas personas, los psiquiátricos están llenos de muchachos que tienen distintos trastornos, esquizofrenia, psicosis, trastornos de ansiedad, trastornos de bipolaridad, están desarrollando patologías duales. ¿Cuál es el problema con esto? Hay muchachos que por experiencias vitales tienen una esquizofrenia, tienen un cerebro vulnerable a estas enfermedades y con la droga se multiplican. Se convierten en personas con adicción y personas con este trastorno, o viceversa. Por el hecho de consumir estas drogas sintéticas, este cannabis sintético, estas drogas, terminan desarrollando un trastorno. Y entonces tenemos muchachos que en vez de tenerlos con un problema de droga, tenemos con problemas de drogas y además con un problema de trastornos asociados. Es tremendo lo que está sucediendo. Cada vez son más jóvenes, cada vez llegan más jóvenes a los centros. Hay una encuesta que se hace en Europa todos los años, esta es la más actual, es europea. Me parece que son 18.000 estudiantes lo que se encuestan. Los estudiantes de 15 y 16 años de la Unión Europea perciben el cannabis como la droga ilegal más fácil de adquirir. Un muchacho sale a la calle del colegio y enfrente tiene el sitio donde venden marihuana, la farmacia donde venden el CBD, en la otra esquina tiene el bingo, más allá tiene la casa de apuestas. Están absolutamente bombardeados por una serie de elementos que son nocivos para ellos. Alrededor de 1/3 de los estudiantes, el 30%, calificó la droga como fácilmente obtenible.
Yo siempre digo, a mí me preguntan, ¿tú, Gonzalo, que eres adicto, puedes consumir drogas? Y yo digo, sí, yo puedo. Lo que pasa es que yo ya no quiero. Mi vida ha cambiado tanto que no quiero volver a consumir. Pero yo salgo aquí, os aseguro que yo salgo aquí y en 20 minutos vuelvo con drogas. Aquí en Blanes. Oh, sí. Sabemos cómo consumirla. ¿Por qué? Porque es fácilmente obtenible. Para los jóvenes es facilísimo. Mis nietos me contaban este verano que en la puerta del colegio, no solo marihuana, distinto tipo. Vivían en Menorca, en una isla. Ahora se han venido a Barcelona, pero vivían en Menorca. El cannabis fue la droga ilegal más consumida en los Estados miembros de la Unión Europea que participaron en la encuesta. En promedio, el 13% de los estudiantes había consumido cannabis alguna vez en la vida. Y el 2,6% de los estudiantes de los Estados miembros declaró haber consumido cannabis la primera edad a los 13 años. Están empezando pequeñitos. Si esto sumamos videojuegos, pornografía, pantallas. El ranking de consumo de drogas en los jóvenes, el primero es el alcohol. Esta es la fuente de estudios. Segundo, el tabaco. Tercero, cannabis, hipnosedante y cocaína. La cocaína llega un poco más tarde porque necesitan más poder adquisitivo. Cuando empiezan a trabajar, empiezan a tocar dinero, derivan en la cocaína. Pero ya han tocado la mayoría de todas estas drogas. ¿Qué ocurre con nuestro cerebro? Nosotros cuando nacemos empezamos a establecer unas conexiones neuronales. En la adolescencia pasa lo mismo. Seguimos estableciendo unas conexiones neuronales. Para que nos entendamos, esto es un cerebro y las conexiones neuronales, estas lucecitas que veis que avanzan por esos canales, eso es información. Y cada vez que hay un destello es que se ha traspasado la información. Esas son fuentes de información. Esto se hace 1000 veces en el cerebro, millones de veces. ¿Qué pasa con nuestro cerebro a los 3 y 14 años? Cerebro a los 3 y a los 14. Existen dos periodos, 3 y 14 años, una situación que se llama poda sináptica, la poda neuronal. El cerebro en este momento, a los 3 y a los 14 años, dice, voy a desechar lo que no necesito y voy a fortalecer lo que necesito. Pero el cerebro no distingue lo que es bueno o malo, moralmente hablando. Si yo a un niño de 3 años le digo que tiene que comer con el tenedor y llevárselo a la boca, si lo hace muchas veces, el cerebro entiende que eso es bueno. Si yo no lo hago, el cerebro entiende que es malo y entonces no aprende a comer. Ese proceso se llama mielinización, que es donde se aceleran las conexiones y fortalece lo que se necesita. Eso se llama madurez conductual. Cuando a un niño les enseñamos a ir al baño y que haga pipí en el WC, le vamos enseñando, el cerebro entiende que debe hacer eso. Si no les enseñamos, entiende que no debe hacerlo. Entonces, no distingue lo que es bueno y malo, solo distingue lo que se repite y lo que no se repite. Y entonces, por ejemplo, si un muchacho solo juega PlayStation a los 14 años, que es la segunda poda neuronal, solo juega PlayStation, el cerebro dice, esto es bueno para mí, voy a seguir jugando. Y si no socializa, el cerebro dice, pues no tengo que socializar, lo desecha. Y ahí el muchacho se vuelve tímido, se encierra en su casa y solo juega. ¿Por qué? Porque ha reforzado esa conducta. Por ejemplo, la dispersión. Si uso el móvil todo el rato, el cerebro va a entender que debo usar el móvil. Y va a decir, yo no tengo para qué tener atención sostenida. Y vosotros sois de una generación similar a la mía, sois capaces de estar una hora en una conferencia escuchando. Uno se dormirá, pero bueno, estará cansado. Pero sois capaces. Los muchachos de hoy en día, si refuerzan, por ejemplo, no refuerzan la atención sostenida, no lo tienen. O la lectura. Si al muchacho le hacemos leer, el cerebro entiende que debemos leer. Si no lee, dice, no necesito esto y no leo. Lo desecha. No entiende lo que es bueno o malo el cerebro. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿No hay más podas entre medio? Son las dos más importantes. Hay una máxima en psicología, en psiquiatría, que dice lo que no usas lo pierdes. ¿De acuerdo? Y esta es la poda sináptica. ¿De acuerdo? Las conexiones densas en la niñez temprana y más adelante pues se fortifica. Ves que se reduce porque hemos podado, hemos quitado. Se llama poda porque efectivamente es una poda de las neuronas. Esto lo enlazo con mi historia. Mira, yo he visto muchas formas de contar la historia de los drogadictos. Los drogadictos siempre somos monotemáticos, siempre contamos lo mismo. Yo, mi infancia, luego me consumí, cuentan todo lo que han consumido. Bien, me parece.
parece lícito. Pero Ollán es mi hijastro. Ollán es biólogo clínico. Tiene una editorial, aquí hay algunos libros. Nosotros nos dedicamos a la divulgación científica, la familia, a él se dedica a la divulgación científica. Está traduciendo muchos textos internacionales, lo está trayendo aquí. Aquí te das una muestra de libros. A ese QR, si alguien quiere llevárselo y ver su web, ahí está el QR. Y algunos libros. Bueno, él tiene una forma muy particular de contar su historia. Entonces yo rescato lo que él ha hecho y voy a contar mi historia brevemente para que entendáis por qué una persona llega a convertirse en drogadicta. Él hizo una comparativa entre su hermana y él. Él se cuestionó y preguntó, dijo, ¿por qué mi hermana, teniendo la misma edad, la misma madre, el mismo padre, las mismas condiciones económicas, el mismo colegio, todo igual, se llevaban un año de diferencia, ¿por qué mi hermana no es drogadicta y yo sí soy drogadicto? Se hizo esa pregunta. Yo me he comparado con mi amigo. Tengo un amigo de la infancia, yo soy chileno, tengo un amigo de la infancia con el cual tengo excelente relación, está casado, tiene 2 hijos, ha desarrollado su vida. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué este tío no se convirtió en drogadicto si salíamos lo mismo, cogíamos las mismas cuerdas, salíamos las mismas veces? ¿Por qué terminé yo en un centro de drogodependencia y él no? ¿Cuál fue la razón? Bueno, empecé a descubrir que había problemas de diferencias de personalidad. Mientras yo, que soy el moreno, era retraído, osado, caótico, arriesgado, siempre estaba insatisfecho, era un muchacho complicado, él al contrario, era extrovertido, era prudente, era responsable, moderado, satisfecho, siempre estaba contento, era de buen conformar, y yo no, siempre estaba insatisfecho. Entonces, nuestro cerebro a los 14 años, ¿conocéis lo que es esto? Eso es, está podado bonito. Vamos a utilizar la simbología de la poda. Hemos dicho de la poda sináptica. Entonces vamos a hacer una asociación. ¿Cómo estaba nuestro cerebro a los 14 años en esa segunda poda? ¿Cómo estaba? Así, bonito, podadito, lleno de flores. Precioso. Yo tenía mis dificultades, pero no había tomado drogas. Estaban así. Mi amigo estaba preparado como jardinero y yo también. ¿Qué ocurrió? Que ya a los 13, 14 años empecé a emborracharme. Tomaba alcohol, fumaba tabaco y fumaba porros. ¿Qué me ocurría a mí? Estaba insatisfecho siempre, siempre disconforme, siempre triste, siempre complicado. Me encantaban los deportes de riesgo. Tenía una bicicross y salía y saltaba y daba saltos, mi madre me reñía. En aquello entonces no teníamos videojuegos en casa, teníamos que ir como un garito medio clandestino a jugar. Mi madre me iba a buscar y pasaba horas jugando videojuegos. Y también esto, el alcohol, me permitió tener mis primeras relaciones afectivas. Me envalentoné. Entre los 15 y 20 años ya empecé a tener una conducta de abuso. Todos los fines de semana. Mis padres se separaron, crecí, la bicicleta quedó botada, ya no quise hacer tirada, quedó por ahí, no quise hacer más bicicleta y empecé a tener conductas violentas. Empecé a pegarme con gente por la calle, violencia. Mi amigo no hacía nada de esto, ¿eh? Yo sí. Mi aumento del consumo de alcohol aumentó, el consumo de alcohol aumentó. Continué con el tabaco, los porros y metí las pastillas. Empecé a tomar anfetamina, sidrina, una serie de pastillas. Mi amigo seguía con su poda y yo ya cambié por una copita. ¿Cómo estaba nuestro cerebro a los 20 años? El de él, podadito, bien, bonito, y el mío ya empezaba a presentar, ya no estaba tan bien como el de él, a los 20 años. Desde los 21 a los 35 ya no puedo parar de consumir. Consumir compulsivamente. Empecé a establecer, tuve mi relación afectiva serias, trabajé, gané dinero, perdí como todo el mundo, pero entré en el mercado laboral y así acabé. Ya consumía entre 12 y 14 copas de... Ya esto era seguido. Mi señora no puede contar, era seguido, casi todos los días. Y cocaína, eran mis drogas estrellas. ¿Cómo acabó mi amigo? A esa edad, a los 35, impecable. ¿Y cómo estaba yo? Pues así. Así estaba mi cerebro. Después de 15, 25, 30, 20 años consumiendo, así acabó mi cerebro. Y el de él, impecable. A los 35, yo siempre digo, me fui a recuperación, lo cual es falso, me mandó a recuperación. Ella es la responsable de haberme enviado a recuperación. ¿Cómo están nuestros cerebros ahora, después de 18 años de recuperación? Pues el de él está mayor, está guapetón, y tiene su cerebro podadito, bonito, ordenado. El mío está igual, porque yo he hecho 18 años ya recuperado. Hace 18 años que no consumo drogas. Está bien podadito,
pero no tiene flores. Tiene unas falencias, unas carencias. El cerebro es muy hábil, tiene una cosa que se llama neurogénesis, tiene una plasticidad que permite compensar zonas que yo he destrozado por las drogas, el cerebro las compensó con otras. Tengo problemas de déficit de atención, de memoria, me fallan algunas cosas, pero soy funcional. He estudiado una carrera, puedo hablar con vosotros, puedo atender. Mi cerebro está bien podado, pero no tiene flores. Alguna falencia hay. ¿Se entiende la idea? Entonces la pregunta es, ¿por qué me hice yo adicto y mi amigo no? ¿Qué pasó? Si tuvimos una infancia similar, mismo barrio, mismas chicas, mismas salidas, mismas fiestas. Este es el triángulo de Inge. Yo tuve el contacto con el alcohol. Hay que siempre observar estas tres puntas del triángulo. Primero, por un componente biológico. Mi personalidad, mi genética, yo soy adoptado, pero me contaron que mi padre era alcohólico. Por lo tanto, tenía una vulnerabilidad heredada y una salud mental previa. Al ser adoptado, tenía ahí mis dificultades, mis problemas. Había situaciones en el ambiente donde yo vivía. Una familia disfuncional, mis padres eran adictos los dos y había mucha violencia, se divorciaron por inadaptación, no me adaptaba, tenía mis complejos y por una disponibilidad de la sustancia. Yo me moví hacia donde podía consumir, mi amigo no, entonces disponía de la sustancia. Mis padres al ser alcohólicos, yo tenía el camello en casa, abría el bar, tenía un bar precioso, abría el bar y bebía. Y también por una cuestión del cerebro. El desarrollo de regiones del cerebro responsable de tomar decisiones, establecer criterios y ejercer el control. La poda. Mi poda fue disfuncional. Esos tres factores hicieron que yo me convirtiera en una persona adicta. Y la pregunta es, ¿qué hay de distinto entre vuestro hijo, vuestra hija, vuestro nieto, vuestra nieta y yo? ¿Qué hay de diferente? Y esa es la pregunta para vosotros. ¿Cuál es la personalidad de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi nieta? ¿Cuál es su personalidad? ¿Qué hay en mi familia? ¿Qué componentes hay en mi familia? ¿Qué antecedentes familiares con problemas de consumo? Ah, sí, tengo un tío, mi abuelo, su abuelo bebía mucho. ¿Cómo está su salud mental? ¿Es un chico estable? ¿Está ordenado? ¿Una chica estable, ordenada? ¿O pasa muchas horas en el móvil y tiene arranques de ira? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo está su salud mental? En el ambiente, ¿qué modelos parentales tenemos en casa? ¿Disfuncionales como los míos? ¿De padres separados que se pegaban y había una violencia? ¿Qué estilo de crianza? ¿Hay una crianza con ellos ordenada o dispersa? ¿Hay supervisión? ¿Cómo son sus pares? ¿Se junta con chicos ordenados o con chicos más desordenados? ¿Qué disponibilidad tiene la sustancia? Ya hemos dicho, ponen un pie fuera del colegio y tienen lo que quieren. Dentro del ambiente siempre se considera, hoy los amigos, las amistades, que el otro. Sí, un factor que hay que considerar, que cada vez es más relevante, es la historia de trauma del muchacho. Si ha sido maltratado, si ha sido abusado, si no ha tenido apego, ha sido abandonado, hay una vulnerabilidad por el ambiente, una predisposición a desarrollar una adicción. A nivel de desarrollo cerebral, ¿cómo está su poda neuronal? ¿Vive con el teléfono todo el día? ¿Está encerrado en la habitación todo el día jugando? ¿O hace deporte, sale, tiene una vida saludable? ¿Cómo está conformando su poda neuronal? Recordemos que la poda neuronal es qué es lo que repito. Si repito cosas favorables y buenas para mí, saludables, me protejo. ¿A qué edad inició el consumo? ¿Qué experiencias tempranas tiene? ¿No? Trauma, apego. ¿Y qué etapa de maduración cerebral tiene? Si observamos esto y cada uno analizamos nuestro hijo, nuestro nieto, no significa que una persona, aún teniendo todos estos componentes, desarrolle una adicción. No necesariamente. Puede no tener nada de esto, pero puede tener un déficit dopaminérgico, puede tener estropeado el circuito de recompensa, puede ser hereditario, que es la parte biológica. Hay muchos factores. No necesariamente significa que una persona que está vulnerable y está con todos estos problemas va a desarrollar, pero sí que lo predisponen, lo encaminan, lo orientan. Por lo tanto, deciros que a vuestros hijos que vuestros hijos no tomen drogas va a solucionar el problema. Si depende de muchas cosas. No toméis drogas, campañas de prevención de drogas, ¿va a solucionar el problema? Si a lo mejor está predispuesto con todo esto, no va a solucionar el problema. Hay que entender por qué consumen los jóvenes.
Muchos consumen porque sus amigos y amigos lo usan. Otros porque quieren vivir nuevas experiencias. Vosotros fuisteis jóvenes y también queréis vivir vuestras experiencias. Porque sienten curiosidad por los efectos. Porque las drogas son fáciles de obtener. Porque quieren transgredir las normas. Estos son los elementos que empujan a los jóvenes a probar, a tener contacto con las drogas. Y si luego tienen esto, en unos años irán a un centro de recuperación. Si no tienen alguno de estos factores, no tienen la predisposición, van a probar las drogas, no les va a pasar nada. Van a pasar en la fase de uso problemático a lo mejor. Mi amigo, salíamos, nos emborrachamos, él ha tenido su familia, sus hijos, ha desarrollado su vida normal. No tiene adicción, yo sí. Se estima, hay varias fuentes y diferentes estudios. Este es uno europeo que indica que aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población padecerá un trastorno por consumo. Ha salido esta semana un estudio en Estados Unidos que no ha alcanzado a citar, el 17% de la población en Estados Unidos. A partir de los 12 años se considera población. No estamos hablando de personas adultas. Población en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Una guía, orientaros a vosotros. Si ya la información la tenemos, ya sabemos, la droga está, es muy peligrosa, ya sabemos que salen, se emborrachan. ¿Y qué hago yo frente a esto? ¿Cómo actúo como padre, como abuelo? ¿Qué hago? Bueno, pues el Ministerio de Sanidad ha creado una guía de padres. Al final os dejaré un enlace, podéis sacar una foto y podéis ir a verla. No voy a profundizar en eso, pero ahí indican cuestiones como, por ejemplo, entender los diversos tipos de consumo de los jóvenes. Tienen un consumo experimental, quieren experimentar, un consumo recreativo porque se divierten, se lo pasan bien, drogándose, van, salen, se cuecen. Hace 4 días estuve con mi sobrino, cenando con mis nietos, 18 años, acaban de llegar a Barcelona, a su vida académica. Me estaban invitando a tomar algo, a los abuelos. Vamos a tomar algo. Con 18 años, ¿qué le puede decir? Si es lo que viven ellos. Y el tercer tipo de consumo es el problemático. Mis nietos no desarrollan este consumo problemático. Salen, se divierten, bailan, conocen chicas, beben, se van a su casa a dormir. No pelean, no andan robando, no andan haciendo trastadas en la calle, todavía no tienen un consumo problemático, no han desarrollado una dependencia. De momento, tienen 18 años, ya veremos. Por lo tanto, dentro de esta guía de padres, que está el enlace, luego lo podéis ver y profundizar, hay que saber cómo hablar sobre el consumo. Tendemos a enjuiciar, ¿y por qué? ¿Y tú? ¿Y esto? Hay que ser honesto, hablar. Si yo he consumido, mis nietos saben que yo soy drogadicto, saben lo que he tomado. Hemos conversado, hemos hablado sobre eso, somos honestos. Establecemos límites claros, establecer límites. Hasta esta hora, establecer límites. Y alternativas. Los muchachos están bombardeados con una serie de ofertas de cosas nocivas para ellos. Farmacia, los juegos, el bingo, la casa de apuestas, la play, las redes sociales. Por lo tanto, si ofrecemos alternativas saludables, los alejamos de la posibilidad de acercarse a la droga. Para establecer un diálogo hay que saber hablar, pero también escuchar. Los jóvenes se quejan siempre de que no son escuchados. Y eso nos pasaba a todos fuimos adolescentes. No hay que juzgarlos, hay que empatizar con ellos, entender que están bombardeados. Es que yo me compadezco de los adolescentes. Y además las redes sociales son tremendamente nocivas, lo veíamos hace un mes en la conferencia última, cómo se comparan continuamente y aspiran a tener, están en una vorágine de redes sociales. Y hay que informar, pero para informar tenemos que saber algo nosotros. ¿Cómo vamos a informar si no sabemos? Entonces, si hablamos de ello, asistimos a conferencias, charlitas como esta y vamos hablando, vamos entendiendo, comprendiendo un poco más. Y luego, en esta guía indica qué hacer si crees que tu hijo consume drogas. Observar, no vigilar. No soy vigilantes. Hay que observarlos, ver cómo se comportan, cuáles son sus amigos, cuánto tiempo pasa jugando a la play, qué tiempo sale, si viene pasado por la noche. Observar, mirar. Y si vemos algo raro, dialogar, preguntar, escuchar, acercarse. Y si vemos un problema, personalmente os recomiendo, no lo abordéis. Buscar ayuda, buscar a profesionales. Hay personas como yo que se dedican a esto. Yo trabajo en un centro que tiene delegaciones por todo el país.
nos dedicamos a esto, buscar ayuda. Pero no solo si hay un consumo problemático o si detectamos cosas, buscar ayuda si no sabéis dialogar. Es que, Gonzalo, no sé cómo hablarle a mis hijos, no tengo ni idea. A mi nieto es que no sé cómo abordarlo. Buscar ayuda, terapeutas, psicólogos puede guiar y orientar. También en esta guía indica acciones en caso de emergencia. ¿Qué hacer en sobredosis? Cuando hay una sobredosis, ¿qué hago? Mi hijo tiene una sobredosis, mi nieto, ¿qué hago? Ha venido a casa el fin de semana y ¿qué hago? Pues en esa guía está. ¿Qué pasa si hay una intoxicación alcohólica? Si tienes reacciones adversas. Y luego, ¿cómo abordar después de la crisis? Si mi nieto, mi hijo ha tenido una crisis, una reacción adversa, una intoxicación alcohólica, ¿qué hago después? ¿Me hago como que no ha pasado nada y no hablo? ¿O lo riño y le prohíbo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo abordo ese problema después? En esta guía también hay sugerencias. Os dejo 4, luego dejar esta pantalla al final. Ese es el estudio donde salen las estadísticas de lo que he hablado yo, los índices, está todo allí. La rueda de las drogas, que la podéis coger al final. Ese es el Plan Nacional sobre Drogas. No lo menciono porque, como lo digo, me parece escaso, que no está bien abordado, pero eso es una opinión personal. Pero ahí está. Si alguien lo quiere consultar, lo que hace el gobierno, ahí está. Y la guía. Esto es importante que lo veáis. Le podéis hacer una foto al QR y ahí os da acceso directo a la guía. Podéis leerla, descargarla, imprimirla y leer qué se está diciendo sobre cómo nos guían. Para acabar, os voy a dejar 2 vídeos que ejemplifican, uno de ellos resume lo que he hablado yo, un poco es una recopilación, y el otro es cómo una madre establece un sistema de comunicación que ha perdido con su hijo. Una madre muy ingeniosa que establece una nueva forma de comunicarse con su hijo. Sí. El consumo de alcohol y otras drogas a cualquier edad puede provocar serios problemas en la salud. En la niñez y adolescencia, el cerebro está en pleno desarrollo, por lo que el consumo de cualquier droga perjudica aspectos como la toma de decisiones, el juicio y el autocontrol, lo que los hace propensos a comportamientos de riesgo. Los adultos que se muestran conectados afectivamente con sus hijos desarrollan en ellos una mejor aceptación y autoestima positiva. Los padres y madres que observan y están atentos a las necesidades, cambios y actividades de sus hijos les están demostrando preocupación y cuidado, haciendo que ellos se sientan más seguros y protegidos. No olvidar que como madre, padre o adulto responsable es un modelo de conducta para sus hijos. Ellos aprenden a cuidarse, a cuidar a otros y a cuidar su entorno a través del ejemplo. Los padres o adultos que guían la conducta de niños y adolescentes poniendo límites y normas claras, así como las consecuencias de su no cumplimiento, facilitan el desarrollo de la autonomía y madurez, generando jóvenes responsables consigo mismos y con el entorno. El consumo de alcohol y otras drogas se ve reducido a la mitad cuando hay comunicación efectiva con familiares y amigos. Este es el gobierno de Chile. Su campaña de prevención es esta: fomentar la comunicación en la familia, saber qué ocurre con nuestros hijos. No me olvido de ti, yo luego continúo. Este vídeo es muy interesante porque muchas veces no sabemos cómo comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los jóvenes, y aquí esta madre estableció una forma muy bonita de hacerlo, muy ingeniosa. Y a la derecha el maná. El maná es una especie de estamina que se gasta cuando atacas. Pero ahora los enemigos son bastante débiles, Y 95 dice que me he dejado un orbe mal atrás. Vale la pena. Bueno, ya tengo muchos, no vale la pena ir a por ellos. Y venga, activo el miniboss y a tu casa. Bien. Y me pido las esencias. Bueno, que la verdad es que vamos bastante chetados ya. Víctor, ¿tienes novia? Pues no tengo. ¿Por qué, Patieme? ¿Estás interesada? Me imagino que debes ser nueva en el canal si no sabrías que no me van las chicas. Así que, lo siento. Salimos de la cueva y nos vamos a por el boss. ¿Cuál es tu voz? ¿Qué pasa? Las gafas, ¿las has visto? No. No soy muy fan
gafas de la saga, aunque la última me ¿Alicia? pareció brutal, de lo mejor que he visto este año. ¿Has visto las gafas? Víctor, eres... ¿Has mirado las chaquetas? Gracias, no sé. ¿Qué más? ¿De dónde eres, Víctor? Pues vivo en Madrid, pero si me preguntáis dónde nací, en realidad he nacido y crecido en Barcelona. Saludos desde Argentina, saludos Argentina. ¿Por qué te has mudado? Pues porque Madrid siempre me ha gustado mucho. Sí, bueno, y porque no me llevo muy bien con mis padres. El juego más difícil, el Dark Souls, el Master Style también. Vale. Tus padres saben que eres youtuber, mira que sois cotillas, esto me pasa por decir que preguntéis lo que queráis. No tienen ni idea. No tienen ni idea que hago vídeos de gameplays. De hecho, no nos hablamos, así que difícilmente podrían saberlo. ¿Por qué no haces las paces con tus padres? Pues claro que quiero hacer las paces con mis padres, pero... Bueno, pero no es tan fácil. Quiero decir que esto no es coger el teléfono y llamar a mi madre y decirle... Hola mamá, oye, que siento no haberte hablado en 2 años, ¿no? Pero ¿qué te parece si hacemos un café? O sea, ¿qué creéis que me va a decir mi madre? Claro, hijo, cuando quieras. No. Eres el mejor, gracias. Sube Fortnite. Mira que sois pesados, chicos. No me gusta. Lo siento. ¿Cómo has conseguido las alas? Pues las alas me las regalaron cuando conseguí completar 36 logros en la Liga Bridge. ¿Cuál es tu plato favorito? Buena pregunta. Antes era muy de pizza. Pizza para comer, para cenar, para desayunar. Pero ahora... ahora soy mucho más de comida japonesa. El sushi, el ramen, los noodles también. Vale, chicos, vamos a continuar con la campaña, ¿vale? Y preparaos que ahora viene el boss y es un cabronazo. ¿Os ha gustado? Ese es el desafío para los padres y para las familias, para los abuelos incluso, saber cómo comunicarme en este mundo que están viviendo o que están viviendo nuestros adolescentes. ¿Cómo puedo llegar a ellos? ¿Cómo puedo abordar? ¿Cómo puedo hacer? Esta madre, una relación rota con su hijo, ha creado un mecanismo, una inventiva para poder establecer vínculos de comunicación. Y ese es nuestro desafío, cómo tenemos que comunicarnos con ellos. Y lo enlazo con tu pregunta, es decir, cómo podemos, la detección. El problema es que hay muchos profesionales que desconocen la adicción, se aborda muy poco y no saben, desconocen. Y incluso profesionales, mire, yo soy psicólogo y hay psicólogos que no saben de adicción y psiquiatras que no saben de adicción. Tienen sus especialidades, pero no saben, desconocen, es un mundo lejano. Entonces, hay mucha desinformación. Para mí lo importante es informarse, hablar sin tapujos. Esto es una enfermedad, es un trastorno que genera hay mucho estigma. Por eso también Ollán le ha puesto a la editorial Yonki, para desestigmatizar la palabra. Tenemos que partir por ahí, entender de que es un trastorno que afecta, nos atraviesa a todos como sociedad. Todos tenemos a alguien en la familia, seguramente cercano o lejano, que padece algo como esto. Y las personas que trabajan en la salud mental, o en salud, tienen que acercarse a ello. A mí en mis terapias llegan psicólogos, psiquiatras, médicos y muchos desconocen totalmente la enfermedad. Conforme avanzan en el proceso, entienden. Recordar, hay personas
consumidoras regulares de una sustancia que se pasan toda la vida consumiendo una sustancia y no desarrollan un trastorno adictivo a la misma. Consumir, abusar, no significa que vas a convertirse en un adicto a la persona. Tiene que reunir el triángulo de Engel, cumplir ese triángulo, entre otras cosas. Una conducta se mantiene si aporta más beneficios que costes. Al percibirla como desfavorable, es más fácil abandonarla. ¿Hay dependencia? Sí, existe una falta de control sobre una sustancia o comportamiento que una persona pueda controlar o no ese consumo. Cuando una persona pierde el control y depende de la sustancia y necesita desesperadamente consumir, hay una dependencia. Cuando ha hecho intentos por dejar de consumir y vuelve a hacerlo, ahí hay una dependencia. Antes no. La dependencia no es un fenómeno de todo o nada. Si consumo voy a ser drogadicto, si no consumo no es un fenómeno de todo y nada. Es un síndrome que presenta gradualidad. Comenzamos de jóvenes y conforme el cerebro se va adaptando a la sustancia desarrollamos la enfermedad o el trastorno. A medida que se instaura la dependencia, el consumo pasa a ser más regular y la persona fracasa en sus intentos de cesación o de reducción. Tratan de consumir menos y no pueden. Ahí hay dependencia. La conducta persigue pese a la aparición de efectos adversos. Los drogadictos nos hacemos daño, terminamos en un cajero, en la cárcel, destrozando nuestra vida, pero no podemos dejar de consumir. Os dejo las 4... también al final os he dejado un test, también podéis coger la rueda de las drogas y un test. No lo voy a hacer aquí porque no tenemos tiempo, os lleváis para vuestra casa y lo podéis contestar, podéis sacar fotocopia y mirar, es un test. Y ahí os va a calibrar en qué punto estáis a nivel de comunicación con vuestros hijos, con vuestros nietos. ¿De acuerdo? Eso es todo. Ronda de preguntas, lo que queráis. Sí. Doncs podem continuar si teniu alguna pregunta o si teniu alguna aportació. En mateixes aportacions? ¿Admites aportaciones? Por supuesto. Sí. Buenas. Hola. A ver, yo como madre de 3, de 24, 20 y 13, me he dado cuenta que el tema de las adicciones o las drogas, por ejemplo, de las mayores al pequeño, ha cambiado muchísimo. Eso es. Y las adicciones. Por ejemplo, veo que niños estamos hablando que tiene 13 años, mi hijo todavía entra en el grupo de que es niño, ¿vale? En casa siempre lo hablamos todo, o sea, le doy los pros, los contras, el por qué, yo siempre abiertamente le he explicado todo. Pero me he dado cuenta que ahora están con los vapers, con los Red Bulls, que lo normalizan como si no fuera nada, y encima te lo venden a los niños, porque bueno, o va un mayor y lo compra, con colores bonitos, con formas bonitas, ¿me entiendes? Y claro, tú le tienes que explicar todo esto a tu hijo, o sea, es una aportación esto, Sí. que dices, jolines, es que me lo estás poniendo hasta bonito, ¿vale? Entonces tú dices, no, es que tal, se bebe esto y dice que está muy guay, que no pasa nada. No, esto para tu corazón es un desastre, o sea, no sé, es que es la misma sociedad y lo ves que ha cambiado tanto que, por eso hemos venido hoy, porque yo le decía a él, digo, es que parece mentira que siendo padres veteranos me asusta la adolescencia de intentos seguir, bueno, todas las doctrinas, todo muy marcadito, justificándolo todo, explicándole todo, que sea una persona buena, porque creo que hay que ser buenos, y inculcándole valores, o sea, de todo tipo, pero te afrontas la adolescencia con miedo. Normal. ¿Me entiendes? Y yo digo, claro, yo no sé si hago bien de decirle tantas cosas, tanta información, no que no hagas, sino lo que pasa si lo haces y lo que puede haber después. Pero al final es su estilo. Su estilo es comunicar, hablar, decir, transmitir, trasladar la información. Yo aquí utilizaría una máxima que la hacía mi madre. Yo cuando mi madre me decía las cosas, la aborrecía. Lo que pasa es que cuando soy adulto se las agradezco. Porque me acuerdo de todo lo que me dijo y sus enseñanzas, de cómo los valores que me transmitió, de cómo tenía que ser buena persona, ocuparme, no juzgar, etc. ¿no? Me enseñó una serie de valores. Entonces, quieras o no, desde mi punto de vista, esto queda. Ahora, en el momento,
a lo mejor no es efectivo, porque los chavales es que, vamos, no quieren escuchar, están en una época de explosión, de explorar, de no saber, de distanciarse con los padres y explorar el mundo, conformar su propia visión del mundo, y como hemos dicho, están sometidos a este bombardeo. Es que mira, yo aquí tengo el parchís, yo juego parchís. Es que no puedo entender la cantidad de anuncios que hay. O sea, y hay juegos que las chicas medias desnudas, la publicidad es de chicas medias desnudas, o sea, los guían hacia la pornografía, los guían hacia el juego, los guían hacia la apuesta. Me sale, estoy jugando parchís, me salen anuncios de apuestas, de bingo, de ruleta. Entonces están bombardeados. ¿Podemos trasladar información? Sí. ¿Es efectiva? A lo mejor en el momento no, pero no hay que dejar de hacerlo. Hablar, dialogar. Lo que dijo el vídeo del Ministerio de Chile, entre más establezcamos comunicación, más conversemos, más abiertos seamos sin juzgar. Nosotros hablamos con nuestros nietos, que es los adolescentes que tenemos, y nos cuentan. El otro día hacían broma de que esto, bebieron, tomaron esto aquí, se emborracharon. Yo no le juzgo, lo escucho, porque me interesa absorber dónde está. Me fui a cenar con sus amigos, nos vamos a cenar con sus amigos, saber con quién está. O sea, trasladamos información, pero también los acogemos. Entonces, para mí es efectivo lo que tú dices. A lo mejor aquí ahora no, porque van a rechazar esto, pero va a quedar. Yo soy defensor de eso, por lo menos. Y ya entendí hace muchos años que como abuelo no tenía por qué criar, pero sí transmitir valores. Y eso es lo que he hecho. Les transmití siempre valores a mis nietos. No sé si te ha ayudado. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Pero yo creo que lo hace bien. Tampoco estoy para juzgar, ¿no? Pero... Alguna pregunta més? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Lo mío es una pequeña aportación Sí. desde mi experiencia personal, porque has comentado, igual es muy poco ortodoxo esto, pero bueno, no quería dejarlo estar, sobre el miedo, ¿no? Que el miedo no funciona y tal, pero en mi caso personal, yo cuando era muy pequeña, se ve que pregunté a mi padre una vez qué pasaba si tomabas drogas, ¿no? Y yo de esto no me acuerdo, pero sí que he vivido las consecuencias de esa respuesta que me dio. Porque él me dijo que te mueres. Y a mí eso, de alguna manera inconsciente, se me quedó grabado y soy capaz de reconocerme a mí misma en grupos en los que era la única persona que no me estaba drogando, agarrándome de ese clavo, ya consciente de que evidentemente, pues si mis compañeros de trabajo de un bar de noche pues se están drogando con lo que sea, yo ya sé que no me voy a morir en ese momento, pero ese miedo inconsciente desde la niñez sirvió para que yo no me acercara nunca a esos ambientes. Muy bien. Fue efectivo. Yo he dicho que para mí no fue efectivo. Vale. Para o sea, mí o sea, el que era miedo, general. que es, o sea, todas tanto el miedo como la concienciación y la prevención son efectivos, pero habría que valorar en qué medida. En ti fue 100% efectivo y te mantuvo alejada del consumo. Perfecto, pero igual para otros no es efectivo. En tu caso fue efectivo, por lo tanto es muy válido. Todo lo que se ha hecho, digamos, hasta ahora, ha servido. Que es escaso, puede ser. Que no tiene un alcance mayor, puede ser. Pero todo ha servido. Ahora, las cosas no sirven cuando son intermitentes, cuando no tienen continuidad. Y lo que estamos haciendo ahora, que tú te atrevas a preguntar y decir, oye, a mí en mi caso me funcionó. Pues esto es hablar de ello. Lo importante es esto, que podamos hablar. Y tú das tu opinión, yo digo la mía y podemos dialogar y aprender entre todos. Si se trata de eso, que aprendamos. Gracias por la aportación. Entiendo de este modo que es todo algo muy poliédrico, ¿no? En lo que puede ayudar el tema del miedo o no, y puede ayudar a la concienciación, etc. Eso es. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Perdón. Sí. Buenas noches para todos. Buenas noches. Es interesantísimo. A veces yo he dicho, y en mi opinión, como dices tú, que el tema es extremadamente delicado. Porque el ser humano actualmente, la sociedad, nuestros niños, están siendo bombardeados a nivel mundial. Porque hay un interés, si se quiere, extremado, para que el representante, el padre, no tenga el criterio, la educación. Tú has hablado muy claro de que es una enfermedad. Cierto, yo considero, en mi opinión,
Y la drogadicción ya no deja de ser un vicio para convertirse en un problema de salud. Y hablamos de la salud curativa y la salud preventiva. Yo recuerdo hace muchos años, como decía la chica aquí atrás, que me animó a hablar, porque no quería hablar, una experiencia. En una oportunidad, yo soy venezolano, hace alrededor de 45 años atrás, estaba promocionando con la Iglesia Católica, porque soy católico, un curso de padre. Y me preparé para eso y le digo a unos amigos, vamos a dictar un taller de padre. Y me decía el amigo, y tú me vas a enseñar a mí a ser padre si yo tengo mis hijos ahí. Y yo me reí un poquito. A veces nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tú decías muy bien, lo comparto, hablar de la salud, cierto. Es mejor, nos sale más fácil a la sociedad, a los padres, más fácil, si estuviéramos orientados en una educación agarrada allí, hacer estrategias, definir estrategias preventivas y no curativas. Y no curativas, es mi opinión, no curativas. Y por decir a la chica, me estimuló a hablar la chica, donde es mi experiencia. En el año 1997, yo registré una fundación que se llama Fundación para la Prevención del Uso Indebido de las Drogas en el Delito. Mira. Es un proyecto factible, inédito, cómo minimizar el uso y consumo de la droga en la sociedad. Los padres no estamos educados, de verdad. ¿Lo llegaron a implementar? En Venezuela, en un estado sí. Sí. ¿Y tuvo resultados favorables? Excelentes, excelentes. Los padres, yo lamento, soy padre y abuelo. No estamos, digo yo, es mi opinión, educados para educar a los hijos. No estamos, a veces nos duele. Gracias a Dios, tenemos unos abuelos que se han preocupado, más que preocupados, ocuparse. Y han sido valientes por tratar de transmitir esa acción de minimizar el uso y control de la droga en el niño. Yo trabajaba en función del niño, desde los 10 años, trabajar. Y así, esto me emociona, de verdad. Me emociona este tema. Está conectado con algo que usted hizo en el que hice años, ¿no? y que se mantiene vigente, hermano. Porque Muy ahora ya me dejan hacer una foto de eso, más que nunca en la vida, yo digo, y se lo he dicho al padre Enrique, los medios de comunicación y los medios alternativos se han convertido en unos monstruos de destruir sociedad, de destruir a la niñez. Ahí estamos. Y por eso me agrada esto, a lo mejor me saca un poco el tema, ¿no? Pero la droga me está matando, es un problema a nivel global, sí. Bueno, ya me dejará hacer una foto, gracias por la aportación, me dejará hacer una foto para curiosear. Todo aporta, todo ayuda. No. Mira, yo soy muy interactivo. Os había traído esto, que son unas gafas, donde se ve los efectos de la droga. Pero bueno, no os voy a complicar, ya es tarde, para Però otra vez. Si algú vol provar... Josep, ¿quieres probar los efectos? Ponértela. Amb aquestes ulleres, un sembla com si estiguessi drogat, perquè la funció visual està alterada i va com si fos borratxo, no? Eso es. Exactament. Sí, droga psicotrópica, alcohol, molt bé, ho tenim de deixar aquí. Moltes gràcies, a ustedes Gonzalo. a ustedes. Els llibres podeu fer una foto a aquest codi QR perquè els pugueu buscar per internet i comprar-los, és així? Eso es. És així. O en la misma web, o en Amazon, donde queráis. Molt bé. I els còdics també. I després recordeu-vos d'agafar aquella ruleta i aquesta enquesta. Us emplacem per el dia 30, l'última sessió que tindrem d'addiccions, que és molt interessant sobre la pornografia. Moltes gràcies.